Muy buenas noches. Les damos la bienvenida al primer webinar que organizamos a nombre de la Fundación Gustavo Momellona en el marco de nuestro proyecto Democracia Construyendo Ciudadanía desde la Escuela. Este proyecto tiene varios años de funcionamiento y se implementa en colaboración con el Instituto de Estudios Peruanos y tiene como objetivo mejorar la enseñanza de los valores democráticos de la ciudadanía en las escuelas públicas del Perú. En este contexto de pandemia, nosotros hemos reconvertido nuestras actividades para dirigirnos a la comunidad educativa en general, con la finalidad que durante todo el 2021, año del Bicentenario de la Independencia, podamos llegar a ustedes con diferentes contenidos respecto a la mejora de la ciudadanía, de los niños, jóvenes y de los maestros de todo el Perú. Para iniciar este webinar tenemos la presencia de Estela Mome, que es presidenta de la Fundación Gustavo Momellona, que les dirigirá unas palabras. Gracias, Natalia. Buenas noches con todos y todas. Quiero empezar saludando a los expositores que nos acompañan el día de hoy, Alejandra Alegre y Jorge Aragón, y a nuestra moderadora y aliada por el IEP, Natalia González. A ellos, y muy especialmente a nuestra audiencia, les agradezco el tiempo y el esfuerzo para estar esta noche con nosotros, y les quiero dar una cordial bienvenida en nombre de la Fundación Gustavo Momellona y el Instituto de Estudios Peruanos. Hace unos días vimos cómo una combi se pasó una luz roja a toda velocidad y se llevó de encuentro a la señora de la esquina que acababa de instalar su puesto de caramelos. Ella y su hijita murieron en el acto. La policía constató que el chofer no tenía licencia de conducir y la combi había acumulado 120 papeletas por infracciones graves. Poco tiempo después, esa misma combi y ese mismo chofer repitieron el trágico episodio unas cuadras más allá. Fácil. El chofer arregló con el policía y en pocas horas el policía, el chofer y la combi estaban listos para volver a las calles. Semanas atrás nos enteramos que respetables ciudadanos muy distinguidos y profesionales se saltaron la cola y se vacunaron para salvarse de la COVID, antes que los adultos mayores, que las enfermeras y técnicos, que los policías y en general que toda la primera fila vulnerable. Fácil, el amigo doctor llamó a sus familiares y amistades porque nadie, ni él mismo, se lo impidió. El alcalde de una provincia de Cusco recibió el presupuesto para hacer el hospital. Contrató a su cuñado, se repartieron el dinero y la obra quedó en cimientos. Hoy, la provincia llora sus muertos por el COVID ante la falta de un hospital. El congresista le sacó 1/3 del sueldo a su asistente para pagarle a su empleada doméstica y otro se tomó unos tragos y toqueteó a la asesora porque le provocó y tenía el poder para hacerlo. Unas denuncias leves que cayeron en saco roto y más nada. Nada cambió. ¿Cuál es el común denominador de todas estas historias? La falta de respeto a la ley, a la autoridad y al vecino, que es también la tolerancia al abuso o, en última instancia, la falta de ciudadanía. Vivimos momentos críticos. La pandemia nos ha enrostrado un país abandonado, con instituciones ineficientes, funcionarios mediocres y políticos aprovechadores. Y una sociedad sin oxígeno, desconfiada, violenta, pero decidiosa, que solo constata cómo se resuelven o se repiten los problemas, pero hace poco para resolverlos. Ante esta situación, hoy más que nunca es fundamental conversar, reflexionar y recuperar los valores ciudadanos desde la escuela. Colegas, los maestros y maestras en el año de la celebración del Bicentenario tenemos una misión: recuperar
la capacidad de indignarnos frente al abuso de autoridad y la falta de respeto a la ley y al vecino, y transmitir esa reacción salvadora a nuestros niños y niñas en la escuela. Solo así, desde pequeñitos, van a entender sobre el respeto a la diversidad étnica y de género, van a valorar el medio ambiente y sabrán que tienen que respetar su cuerpo al mismo tiempo que pueden elegir a las autoridades y exigir que cumplan lo que ofrecieron. Es posible que hoy, educando a la infancia desde la escuela, podamos quebrar el círculo vicioso de la tolerancia al abuso e iniciar un círculo virtuoso que imprima el respeto ciudadano a las nuevas generaciones. Manos a la obra. Y es así que, como parte del proyecto Democracia, Construyendo Ciudadanía desde la Escuela, la Fundación MOME, en alianza con el Instituto de Estudios Peruanos, ha proclamado un ciclo de 6 sesiones de conversación sobre la ciudadanía y la escuela. Queremos que este sea un espacio de diálogo para que como docentes podamos conversar sobre la importancia de la ciudadanía y de la democracia, pero sobre todo, sobre las dificultades que como docentes enfrentamos en el desafío de formar ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. No es fácil. Como vimos, hay mucho viento en contra, pero por eso la tarea es inminente y no hay tiempo que perder. El día de hoy abordaremos el tema electoral, tenemos que elegir autoridades y si bien vemos el proceso con distancia y hasta con algo de indiferencia, tenemos que aprovechar la oportunidad de enseñarle a las niñas y a los niños la importancia de elegir. Sin duda, la pandemia ha consumido parte de nuestra energía y el otro poco lo hemos destinado a reorganizar nuestra vida doméstica, aprender nuevas tecnologías, ayudar a la familia y en medio de todo a superar la angustia y la incertidumbre frente al futuro. Aún así, las elecciones son una oportunidad única. La propaganda electoral, los debates, los discursos de los candidatos y la conversación en las familias son una invalorable ocasión para hablar sobre la democracia, el Estado, los poderes y el gobierno. Si desde pequeñitos aprenden e internalizan que elegir es un derecho fundamental, cuando tengan que votar, posiblemente lo harán con responsabilidad ciudadana. Les dejo ahora con Natalia, quien va a moderar este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Bueno, bienvenido Jorge, bienvenida Alejandra, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, estamos contentos de tenerlos con nosotros, y recogiendo un poco lo que nos ha mencionado Estela, en la escuela, en el ámbito escolar, en el servicio educativo en general, se juegan varias cosas, ¿no? Se juega primero la noción del Estado sobre cómo quieren educar a los ciudadanos peruanos y en esta intención del Estado, que es una intención política, deliberadamente política, se juegan también los otros intereses de la sociedad, ¿no? Por eso es que la escuela es un centro fundamental en el que se deben sembrar las primeras semillas para el desarrollo de una ciudadanía activa en los hombres y las mujeres de nuestro país. En esa línea de reflexión, ¿por qué creen ustedes, por qué creen que es tan importante para el sistema democrático la elección de nuestros representantes? Cuéntanos, Alejandra. Hola a todas, a todos. Primero, gracias Natalia, gracias Estela por la presentación y por tenerme aquí.
Y bueno, cuando hablábamos, ¿no?, de que este enfoque del seminario iba a ser sobre la escuela, yo me ponía a pensar en mi propia experiencia en el colegio, ¿no? Y me di cuenta que desde muy chiquitos estamos expuestos constantemente a cómo funciona la democracia, a cómo funcionan las elecciones, a cómo funciona el mecanismo de voto, ¿no? Y no son prácticas solamente que son comunes en el colegio, sino también son prácticas en las que activamente queremos participar, ¿no? Entonces, desde que entramos a primaria tenemos que elegir, no sé, pues delegado de clase o otras figuras de representación que están ahí, o incluso si es que es el último día de clase, si queremos ver una película, votamos para ver qué película vamos a ver, ¿no? Si queremos que la profesora nos cambie de fecha la entrega de tarea o hacer otra cosa, mandamos al delegado, no, anda tú, habla, por favor, que no sé qué. Entonces la democracia ahora moderna no funciona muy distinto a esto, ¿no? Otra vez estamos eligiendo delegados, que esta vez estos delegados no solo son intermediarios entre el gobierno y la ciudadanía, sino también que tienen un asiento en la mesa, ¿no? Y pueden tomar decisiones y pueden hablar a partir de los ciudadanos. Entonces, como somos un país súper diverso y los ciudadanos tienen distintas opiniones, no todos podemos sentarnos en la mesa a participar. Pero sí podemos tener un rol activo en elegir qué personas van a estar ahí representando, ¿no? Lo malo es que a comparación de cuando estábamos en el colegio, que estas elecciones y decisiones y las cosas que queríamos parecían muy cercanas a nosotros, mientras vamos creciendo se siente mucho más lejano, ¿no? Ya sea porque es tedioso votar, o sea, de verdad es tedioso, o porque no sabemos exactamente cuáles son los pedidos y demandas que queremos, tan claro como era en un salón de clase, ¿no? Pero, sin embargo, como somos personas que viven en sociedad, pertenecemos a distintos colectivos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo no solo soy mujer, sino también hasta hace poco era estudiante, por ejemplo, ¿no? Y soy joven. Entonces, perteneciendo a estos colectivos, tengo ciertas demandas que yo quiero ver representadas. Y la única manera de hacer eso es ir a votar por alguien que me asegure de que estas demandas que yo quiero van a ser escuchadas en ese momento, ¿no? Y que van a estar en la agenda pública. Entonces, incluso cuando parece súper lejano, porque ya no es lo mismo que estar en un pequeño salón donde querías algo inmediato, seguimos teniendo como seres humanos ciertas demandas de cómo queremos vivir y en el país queremos estar y cómo queremos relacionarnos con el gobierno. Y todas esas demandas van a estar en el gobierno mientras nosotros votemos por alguien que las represente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante ir a votar. Jorge, ¿tú crees que los procesos de elecciones son fundamentales para garantizar la democracia? ¿Es solamente ese aspecto de la democracia el que permite una democracia para todos y todas, y una democracia robusta en nuestro país? Natalia, bueno, primero también agradecer la invitación. Es un gusto estar conversando con ustedes. Y, a ver, Natalia, tú planteas una pregunta que es fundamental, ¿no? ¿Cuál es la relación entre democracia y elecciones? Y la respuesta en corto es que sí. Digamos, no existe la posibilidad de tener ninguna forma de democracia si no tenemos algún momento electoral, ¿no? Un momento en el cual los ciudadanos puedan emitir su voto, sus preferencias, puedan elegir a su gobierno. Pero claro, inmediatamente nos ponemos a pensar y nos damos cuenta que el que haya elecciones y por tanto tengamos democracia no necesariamente significa que la democracia funcione bien, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene un poco lo que Alejandra planteaba, es decir, no cualquier tipo de elección nos va a permitir que tengamos una democracia que funcione. Ahora, son múltiples las cosas que pueden afectar el resultado de esa elección, ¿no es cierto? O de la calidad de esa elección. Y ahí creo que es interesante empezar a distinguir las responsabilidades, ¿no? Yo creo que hay responsabilidades de los ciudadanos, pero también hay responsabilidades de los políticos, responsabilidades de las instituciones que protegen y promueven las democracias. Y si bien algunas responsabilidades son compartidas, también hay responsabilidades muy, muy específicas y muy puntuales, ¿no? Entonces, con toda seguridad no nos escapamos de las elecciones, no podemos escaparnos de las elecciones. Lo que tenemos que conseguir es que en esas elecciones efectivamente se juegue, ¿no es cierto?, la posibilidad de expresar demandas, expresar problemas
y escoger algunos candidatos o algunos gobernantes que finalmente puedan hacerse responsables del funcionamiento del gobierno. Hay solo un tema más que me gustaría añadir sobre ya todo lo que se ha dicho, y estoy totalmente de acuerdo, y tiene que ver con el impacto que tienen los resultados electorales, ¿no? A veces, en contextos como el actual, ¿no es cierto?, donde prima la insatisfacción, la incertidumbre, el tedio, ¿no?, la sensación de que todos los políticos son muy parecidos o iguales, ¿no? Perdemos de vista que el resultado electoral puede marcar mucho el futuro del país, por lo menos en 5 años, ¿no? Estela nos ha descrito el país, ¿no es cierto? Estela ha descrito cosas que no nos son muy extrañas, pero entonces podríamos tener un nuevo gobierno al final de un periodo electoral y esa situación del país podría perfectamente no cambiar. Podríamos tener un gobierno, ¿no es cierto?, que incluso peor que eso, podría implicar que hay un retroceso en esas cosas. Y finalmente, algo que me quedé pensando, lo que tú mencionaste, ¿no es cierto?, dependiendo quién gane las elecciones y quién sea gobierno, por ejemplo, va a tener un impacto muy fuerte en cómo el Estado peruano va a tratar los temas de educación. Entonces, los avances que se han tenido, los desafíos que se pueden tener, definitivamente no va a dar igual que gane uno u otro candidato. Entonces, creo que por todas esas razones las elecciones son centrales y a pesar de la sensación que tenemos con frecuencia de que nada cambia, que todo sigue igual, hay que hacer un extra esfuerzo, ¿no es cierto?, por tener en cuenta que sus impactos para el país son fundamentales en los próximos años. ¿Ustedes creen que hay un momento crucial en el que se aprende a elegir con responsabilidad y se sientan los cimientos para una adhesión fuerte hacia la democracia? ¿Cuáles creen que es el momento en la vida de las personas en que se fundan estos conocimientos? ¿Qué papel creen que juega la escuela para fomentar que en el futuro tengamos ciudadanos que tengan una adhesión fuerte hacia la democracia y que sientan la responsabilidad que significa participar en unas elecciones con un voto informado? Justo yo pensaba mucho, ¿no?, en esto del colegio, y otra vez en el colegio participamos en distintas maneras en democracia, ¿no?, para elegir distintas cosas, no solo representantes, sino en general distintos temas en el colegio funcionan en temas de democracia, por lo menos entre los alumnos. Sin embargo, como el colegio es una institución que tiene escalas, una de las cosas que más se resalta en el colegio es el tema del respeto a las autoridades y a las leyes. Entonces, cuando educamos en el colegio, rescatamos mucho de que un buen ciudadano es aquel que respeta las leyes, un buen ciudadano es aquel que respeta a las autoridades, pero no resaltamos tanto todos estos ejercicios de democracia que se hacen, ¿no? Entonces, los tenemos, estamos en constante democracia, sin embargo, no le decimos a los estudiantes, miren, estas son las formas en que uno puede dar su opinión, ¿no? Entonces, creo que en el colegio no solo es importante enseñar el respeto, sino también enseñar que cuando uno tiene una opinión, puede darla sin ningún problema con estos mecanismos democráticos. Entonces, desde el colegio vamos aprendiendo de que cuando queremos expresar una opinión, queremos conseguir un plan, existen maneras de hacerlo, ¿no? No solo, o sea, postulando un cargo o ir hablando con los profesores, sino organizándose entre los mismos estudiantes para pedir distintas cosas. Entonces, el ejercicio de democracia no solo tiene que hacerse, sino que tiene que reconocerse y decirle a los estudiantes, miren, estamos haciendo esto y esto está bien, y es tan importante como respetar a las autoridades y es tan importante como respetar las leyes, es también estar activo, ¿no?, en las decisiones que se toman. ¿Qué piensas, Jorge? ¿Dónde aprendemos a ser democráticos y dónde aprendemos a tener responsabilidad frente a la democracia? A ver, yo comparto básicamente todo lo que ha dicho Alejandra. Creo que la escuela y los primeros años de vida de las personas son centrales. Una de las cosas que yo he aprendido mucho del proyecto de ustedes es que el Estado es la escuela es el primer lugar en que tú te encuentras con otras personas, te encuentras con el Estado. Entonces creo que está fuera de discusión que la escuela es
digamos, un momento fundamental para socializarte en estos valores, principios democráticos, ¿no? Pero creo que también va a lo largo de la vida. Creo que es un proceso que deberíamos constantemente estar como refundando, ¿no es cierto? Ahora, sin duda, es mucho más fácil, ¿no es cierto?, relanzar, refundar la democracia con cierta base. Y esa base creo que es claramente algo que se puede lograr a nivel de la escuela. Yo me voy a animar en este minuto a un poco comentar, salirme un poco de tu pregunta, Natalia, y decir un poco dónde creo yo que la escuela puede poner, digamos, un énfasis particular en este desarrollo de la democracia, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, una cosa que es fundamental de trabajar durante todo el tiempo en la escuela, pero también después, pero sobre todo en la escuela, es esta noción y sensación de que somos una comunidad, ¿no es cierto? Creo que la pandemia, la epidemia nos ha hecho ver de manera muy trágica que acá estamos todos en un mismo barco y nos hundimos juntos o nos salvamos juntos. Y eso tiene que ver con la noción de comunidad, ¿no? Al mismo tiempo, lo que decía Estela, ¿no es cierto? No hay democracia sin respeto de las normas, de las leyes, ¿no es cierto? Y eso me parece también que es una experiencia central. La tolerancia, ¿no es cierto? Pero no una tolerancia boba, ¿no es cierto? No es la tolerancia de que cualquier opinión vale. Es la tolerancia que es capaz, ¿no es cierto?, de ser tolerante, pero al mismo tiempo de denunciar, ¿no es cierto?, cuando alguien se comporta de manera intolerante. En fin, podría seguir con varias otras cosas más, pero creo que son cosas como esas las que se pueden conseguir desde la escuela y sería pues un despropósito, ¿no es cierto?, no vincular la experiencia escolar con esos aprendizajes y con esas experiencias, como decía Alejandra, porque no es un tema de conocimiento, ¿no es cierto? Es un tema de hacerlo, de internalizarlo. Entonces, en ese sentido, sí, se puede. Alejandra es egresada en ciencia política, es una joven egresada en ciencia política y justamente es en representación de los jóvenes que nos acompaña esta noche. En ese sentido, Alejandra, ¿qué piensas tú que se están jugando en estas elecciones para el Perú? ¿Y cómo piensas que los maestros deberían informar de las elecciones ahora que han empezado las clases escolares, a pesar de que sean a distancia, sobre lo que va a acontecer en este proceso electoral tan importante? Sí, bueno, como decía, no todos somos partes de colectivos, entonces obviamente yo soy parte de los jóvenes, por así decirlo, y creo que no solo nosotros, sino en general, la ciudadanía está agotada, ¿no? Es cansado, tenemos muchas cosas que hacer, la calidad de vida en el Perú es súper baja, entonces uno trabaja constantemente para cumplir ciertas cosas, entonces el ejercicio de elegir por quién votar en verdad parece muy agotador y parece algo más, ¿no? Especialmente cuando luego prendes las noticias y se han vacunado antes de que debieron haberse vacunado, o en verdad paran cambiando representantes, entonces a veces sientes que votar no vale la pena, ¿no? Sin embargo, como joven también siento que hay ciertas cosas que debemos proteger y ciertos intereses que no podemos dejar que se vayan más allá, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante de estas elecciones, no solo apostar por un cambio, sino también proteger ciertos mínimos, ¿no? Casi siempre votamos con el tema de, bueno, este es el menos malo, pero esta vez quizás deberíamos cambiar ese chip para buscar a alguien que de alguna manera, en ciertas formas, nos represente, ¿no? Entonces, ahorita la oferta política es muy mala porque es muy diversa, hay muchos candidatos, hay muchas candidatas y algunos solo aparecen durante elecciones, pero a pesar de que no encontremos uno que nos convence así al 100, quizás podemos encontrar alguno que en ciertas posiciones se pare como nosotros quisiéramos que esté parado, ¿no? Entonces, como joven mujer, por ejemplo, hay temas de educación sexual integral, etcétera, que a mí me gustaría que se presionen desde el Estado. Entonces, esas elecciones yo sé que se juega que si entra un presidente conservador, no van a poder haber avances en estos tipos de cosas, ¿no? Y como joven quiero proteger esos intereses y por ende tengo que entender lo clave que es que me informe de los distintos lugares que hay para informarse ahora,
verificar las fuentes de información de dónde vienen, especialmente porque la información ahora es totalmente abierta, ¿no? Entonces, no solo tengo, no sé, la página del Jurado Nacional de Elecciones, sino tengo distintos colectivos de gente joven como yo que está tramitando esta información, ¿no? Y como sé lo importante que es para mí ciertas cosas, voy, me informo y voto, ¿no? Entonces, creo que estas elecciones son súper importantes, no solo otra vez para apostar por el cambio, sino también para detener que ciertas cosas retrocedan, que obviamente como joven, como mujer, como trabajadora me afectan directamente en mi vida. Gracias. Jorge, ¿por qué son, la misma pregunta, por qué son tan importantes estas elecciones para nuestro país? ¿Qué se viene por delante? ¿Qué cosas están en juego? Y en ese sentido, ¿qué cosas afectarían directamente a la vida escolar, la formación de los ciudadanos? Dependerá de quién gane las elecciones. ¿Cuáles son los temas que tú pondrías por delante? Es una pregunta central, ¿no? Y perdona que vuelva sobre una cosa que mencionaba hace un rato, ¿no? O sea, lo primero creo que es importante reconocer que hay varias cosas en juego, ¿no? Que a diferencia de lo que podemos sentir que los candidatos hablan de lo mismo, dicen lo mismo y probablemente van a incumplir sus promesas o algunas de sus promesas como lo han hecho los anteriores gobernantes, etcétera, etcétera. Esta idea de que la cosa no cambia. Yo creo que es imprescindible tener en cuenta que se juegan varias cosas en estas elecciones, ¿no? Que no va a dar igual que gane un candidato o que gane otra candidata, ¿no? Y creo que hay rubros que son fundamentales. A ver, hay un rubro que tiene que ver con algo que mal que bien se ha ido consiguiendo en los últimos años, y son pequeñas ganancias con relación a cómo funciona la justicia en el país, ¿no? Yo creo que sin tener en este momento un sistema de justicia completamente razonable, eficiente, ¿no? Algunos avances hemos hecho. Entonces, algunas candidaturas, algunos personajes vinculados a estas candidaturas claramente tienen agendas muy diferenciadas sobre profundizar, mantener esas reformas o más bien revertirlas, es decir, ponerles fin a eso, ¿no es cierto? Porque de alguna manera lo que se ha perdido era la posibilidad de políticamente influir sobre las decisiones del Poder Judicial. Entonces ahí tenemos un tema central. Otro tema central es un poco lo que decía Alejandra, que tiene que ver con, yo creo mal que bien, con algunos avances que también ha habido desde el Estado peruano para reconocer algunos derechos, ¿no es cierto?, que estaban, digamos, pendientes, mujeres, niños, en fin, poblaciones vulnerables, etcétera, etcétera. Y yo creo que algunas candidaturas van a poner eso en cuestionamiento también. Entonces, dependiendo quién gane, toda la manera como el Estado peruano va a pensar estas cosas y cómo va a administrar ciertos servicios va a terminar afectando de manera profunda, ¿no es cierto?, la manera como se ejercen estos derechos. Entonces, creo que ahí tenemos dos temas que son centrales, y el tercero es un poco más complicado de explicar o de mencionar, pero tiene que ver también con este compromiso a mantener esta forma democrática, es decir, nada bueno le va a pasar al país con nuevas vacancias, nuevos periodos de inestabilidad, y ahí también creo que algunos candidatos han dado muestras de tener un mayor compromiso, con una mayor responsabilidad política, y hay otros candidatos que los hemos visto, digamos, actuar de manera muy irresponsable políticamente. Entonces, creo que por ahora diría esas son las tres cosas que a mí me parece que están en juego en este proceso electoral. Ustedes han hablado varias veces del tema de la responsabilidad de los ciudadanos, la responsabilidad de las autoridades, la responsabilidad de las instituciones. Y esta idea de responsabilidad con el país, con la sociedad en la que vivimos, con la comunidad donde vivimos, es también una responsabilidad que es un aprendizaje que se adquiere en la escuela, ¿no? Y que
La escuela debe dejar de ser un espacio donde solamente nos preocupamos por aprender a leer, escribir y así sucesivamente a lo largo de la etapa escolar, sino es un tema donde debemos desarrollar esta responsabilidad por la comunidad en la que vivimos y por lo tanto por la sociedad. ¿Por qué creen ustedes que cuando se habla del sistema educativo en estas elecciones y de los planes de educación en los planes de gobierno en educación, se ha puesto tanto énfasis en el tema de la dotación de tablets, de la conectividad, y se ha hablado poco de los avances que se han hecho a través del currículum para formar unos ciudadanos modernos y más activos en la vida social? Bueno, primero quería hablar un poco sobre la responsabilidad. Sí, porque lo hemos mencionado un montón y siento que no lo hemos profundizado, ¿no? Existen distintas maneras de participar en la democracia, ¿no? Obviamente la votación no es la única. Aquí estamos hablando del voto, por eso le damos tanto énfasis, ¿no? Pero existen distintas maneras. Uno puede lograr llegar a que se esté su agenda en la mesa mediante colectivos, mediante organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para que uno tenga una influencia a nivel de política o de ley, sí o sí necesita tener a las autoridades, ya sea como aliados, o a las autoridades como para darles como que un chequeo, ¿no? Y que no hagan esto, que no hagan lo otro. Entonces, ahí es donde está la responsabilidad, creo yo, de nosotros ciudadanos, ¿no? De no solo votar y dejarlo ir y que nadie reclama al candidato luego, dice, bueno, yo no voté por él, sino constantemente ser responsables de las personas que están ahí, ¿no? Entonces, organizarnos como ciudadanía y estar atentos para que haya una mayor rendición de cuentas, y esa rendición de cuentas nos permita, pues, distintas cosas. Entonces, no sé si lo hablamos en términos del colegio, entonces enseñar de que no es solo darle la responsabilidad a alguien más, sino que el poder es compartido y seguimos teniendo nosotros también responsabilidad de pedir y exigir ciertas cosas, ¿no? Eso por el lado de la responsabilidad. Luego lo otro que mencionaste, los planes educativos, a mí me parece como clave que en estas elecciones se empiece a mencionar también el tema de la conectividad, por cómo estamos ahora. Creo que es el contexto en que nos obliga a hablar sobre conectividad, ¿no? Porque cae el COVID-19 y las clases tienen que pasarse a la manera virtual, y quedamos todos, obviamente nos dimos cuenta que sin conectividad no podemos nada, ¿no? En el siglo XXI el internet es un derecho básico como tener agua, luz, desagüe, ¿no? Entonces es bueno que se hable sobre esas cosas, pero también es importante que veamos, como dices, qué avances están en los currículos y qué temas se tocan en estos currículos, ¿no? Como personas, cuando salimos del colegio, obviamente vamos a estar expuestos a mucha más información, pero nuestra base de información siempre va a ser el colegio, ¿no? Entonces, y las opiniones que nos den dentro de él. En mi caso, por ejemplo, en el colegio se hablaba mucho sobre, no sé, Fujimori, las esterilizaciones forzadas, pero nunca se habló como si fuera algo negativo, y no fue hasta que yo entré a la universidad en que pude averiguar muchas más cosas, ¿no? Entonces depende del currículum y depende de las cosas que enseñen en el colegio, nosotros vamos formando una opinión. Entonces es importante que no solo se hable sobre el tema de conectividad, sino también entrar y girar sobre cuáles son los avances y qué es lo que están planteando sobre la mesa estos partidos políticos. Yo hace poco tuve la oportunidad de revisar los planes de gobierno, y habían muchos de ellos que no mencionaban ni siquiera la palabra, por ejemplo, género, ¿no? Entonces era algo que simplemente estaba dejado fuera de lugar. Entonces, si es que ni siquiera lo mencionan en sus propios planes, es obvio que no lo van a impulsar dentro de la educación, y es una pérdida y un retroceso para la educación en el Perú. Cuéntame, Jorge. A ver, Natalia, un poco como Alejandra, ¿no? El tema de la responsabilidad por delante, ¿no? Yo también creo que podríamos conversar mucho sobre el tema de la responsabilidad, y yo insistiría en esto de poder identificar, ¿no? ¿Quién es responsable de qué, ¿no? Creo que no es verdad que todos seamos responsables de lo mismo. Los políticos se ganan la vida, los políticos, los congresistas, las autoridades tienen un sueldo, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen una responsabilidad que no tenemos ni tú, ni yo, ni Alejandra, porque nosotros no vivimos de la política, ¿no? Entonces creo que hay que distinguir bien quién es realmente responsable de qué. Pero en fin, en la línea de los electores, de los ciudadanos, ¿no es cierto? Es una cosa que creo que me parece que es central, ¿no?
y que tiene que ver con cosas que hemos conversado hace un rato, ¿no? No, la democracia no va a funcionar bien si los electores abandonan a sus gobernantes elegidos, ¿no? O sea, y cuando digo abandonan, no solamente estoy pensando en que deberían respaldarlos, sino deberían supervisarlos, exigirles, ¿no? Y entonces creo que es una responsabilidad ciudadana que es central, ¿no es cierto? Esa responsabilidad me parece que es fundamental para que las elecciones empiecen a funcionar mejor y para que la democracia funcione mejor en el Perú. Con relación a tu otra pregunta, ¿no es cierto?, de lo que se ha escuchado esta campaña en términos de algunos temas y otros vacíos o silencios, yo no quiero repetir las cosas que ya se han dicho, solo añadir que me parece que la costumbre, ¿no es cierto?, de parte de nuestros políticos y de nuestros candidatos es de un cortoplacismo impresionante, ¿no? Nadie quiere apostar por las tareas de largo plazo, como por ejemplo sería promover la democracia desde las escuelas. Eso toma tiempo, eso no tiene un resultado necesariamente tangible, ¿no es cierto? Y requiere un montón de esfuerzo. En vez de plantearte esa meta o ese reto, lo simplificas con 40.000 tablets, 50.000 tablets, 80.000 tablets, o cosas que son como, insisto, de corto plazo, ¿no? Entonces, ahí me parece que es fundamental el tema de la responsabilidad de los políticos, que tienen, me parece, cero compromiso con las cosas que el país necesita en el mediano y el largo plazo, y por eso es que sus propuestas terminan siendo tan puntuales, y por eso es que escapan a una serie de cuestiones que son más importantes. Pero hemos estado hablando de la sociedad en su conjunto y de la importancia que tiene la democracia y el voto informado para que la democracia se fortalezca y para que los ciudadanos se vean firmemente representados por aquellos que elegimos en las elecciones. Pero les pido, por favor, que vayamos un poco y pensemos en la escuela. Pensemos que estamos en el espacio escolar y en el espacio escolar, en las escuelas de todo el país, se reproduce de alguna manera lo que sucede en la sociedad. A veces, más allá del hecho educativo de enseñar y aprender, ¿no es cierto? En ese sentido, el maestro, los maestros, las maestras, juegan un rol fundamental, porque mientras ustedes hablaban, yo pensaba qué importante es el rol de los maestros, que representa esa autoridad, ¿no?, frente a los niños y a los jóvenes, que son los ciudadanos de esa sociedad chiquitita que se reproduce en cada una de las escuelas, ¿no es cierto? Y hablemos un poco del rol del maestro para fomentar estos aprendizajes democráticos, no solamente en lo que tiene que ver con la enseñanza formal del concepto de la democracia, de cómo funciona la democracia, cuáles son las instituciones que forman parte de los poderes de nuestro país, sino en la relación que tiene el maestro con los estudiantes, que de alguna manera va a influir en la forma como se relacionan esos ciudadanos en el futuro con otras autoridades cuando salgan del espacio escolar. Cuéntanos un poco, Alejandra, ¿qué piensas tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia de relacionamiento con los docentes, tanto en la universidad como en tu colegio? Y si eso te sirvió luego para reproducir esas relaciones en la sociedad mayor, ¿qué impacto tuvo en tu vida como ciudadana? Sí, esto va a ser súper personal, pero yo siempre he tratado de tener buenas notas en el colegio y respetar mucho a mis profesores. Entonces, yo tenía mucho miedo de contestarle a alguien. O sea, en el colegio, para esto mi colegio, yo estoy en un colegio católico, entonces el respeto era lo más importante que todo. No el hablar, no expresar tus opiniones, aunque se podía hacer, pero lo más importante, el valor esencial que era el respeto, ¿no? Si es que un maestro o una maestra te manda a hacer algo, tú tienes que hacerle caso y cuestionarlo no era parte, pues, ¿no?, de lo que te enseñan. No fue hasta que salí del colegio y llegué a la universidad en que me di cuenta que es importante hablar, ¿no? Es importante alzar nuestra voz a las cosas que vemos que no nos están funcionando y no nos parecen bien. Entonces, volviendo al colegio, cuando
habían tratos, obviamente, como tú dices, los profesores no solo enseñan en términos de enseñar cosas y decirlas, sino con su ejemplo y con su comportamiento, ¿no? Entonces, habían veces en que uno podía ver a un profesor que estaba haciendo algo que obviamente no estaba bien, pero si alguien se paraba a decírselo, automáticamente eres un malcriado, automáticamente no tienes ningún respeto, llaman a tu casa, te tienes que ir, etcétera, ¿no? En vez de fomentar mecanismos en donde los estudiantes puedan expresar sus opiniones, obviamente manteniendo todo el tema de respeto, ¿no? Y sin hablar mal, sin decir nada, ¿no? Que es mecanismos que sí puedes encontrar quizás en la universidad. Entonces, una vez que tu ambiente cambia y te das cuenta, hay formas de expresarse, hay formas de decir, ¿no? Eso se va a aplicar también en tu vida cívica, creo. Una vez que yo entré a la universidad y me di cuenta que cuando hay algo que no está bien, yo tengo que pararme y hablarlo, también lo aplicaba a mi vida cívica. Entonces, si es que habían situaciones en donde yo sentía que el comportamiento del gobierno no era adecuado, sabía que podía salir a la calle y ejercer mi derecho democrático de protestar, ejercer mi derecho democrático de decir mi opinión en redes sociales, abiertamente, etcétera, ¿no? Pero todo eso nace en el colegio, ¿no? O sea, es tan importante verla, como tú dices, una vez que aprendemos cómo está la autoridad en el colegio, salimos a tener la misma relación con autoridad afuera, ¿no? Entonces, si es que en el colegio tenemos autoridades que son muy disciplinatorias, que no te dejan expresarte, que no eres responsable, no también parte, sino que simplemente tienes que absorber la información, que creo que es algo que Jorge dijo hace un momento, ¿no? De absorber y no tener, o sea, no absorber de manera sonsa, sino también responder ciertas cosas. Los profesores tienen que cultivar eso también, ¿no? No simplemente como, ok, yo soy el profesor y como soy el profesor o soy la profesora, ustedes me van a hacer caso, sino también ustedes como estudiantes son parte de la educación que reciben y pueden expresar sus opiniones para que juntos construyamos una escuela, un ambiente o una educación de los temas que se vayan a dar mucho más participativas y que eso pueda llevarse también y transportarse en la vida cívica. O sea, en otras palabras, el profesor, los docentes, la profesora juega un rol importantísimo en la vida de los futuros ciudadanos, porque desde que nacemos somos ya parte de la ciudadanía en el Perú, juegan un rol importante primero porque es el que enseña, ¿no?, las formas como te relacionas con la autoridad, es el que impone las reglas de relacionamiento con la autoridad, pero en segundo lugar porque es el que permite la relación entre pares, es el que da las normas para que los alumnos aprendan a relacionarse de manera positiva entre ellos y él actúa como mediador, ¿no? Además, el maestro cumple un rol fundamental porque es el representante del Estado en cada una de las escuelas. Estamos hablando de las escuelas públicas y entonces, así como en la vida exterior nosotros tenemos el congresista o el presidente de la República o el ministro de Educación, en la escuela lo que tenemos es el director y el maestro que representan al Estado y la forma como nos relacionamos con el docente, como los estudiantes se relacionan con el docente, ¿no? Y cómo el docente lo hace con las familias de sus estudiantes y con sus estudiantes, va a marcar de todas maneras las futuras formas de relacionarse con la autoridad y con el Estado. Entonces, Jorge, lo que estamos abordando en este momento es una relación, temas que relacionan a la democracia, los ciudadanos y sus autoridades. En este momento y de cara a estas elecciones, ¿cómo piensas tú que se resolverá esta tensa relación que hemos visto durante la pandemia entre el sistema democrático, las autoridades y los ciudadanos? Porque en medio de la pandemia se han generado no solamente una crisis sanitaria, sino una crisis social, y una crisis política y una crisis económica que ha puesto en tensión estas relaciones. ¿Tú crees que las elecciones pondrán fin a esta tensión? ¿Cómo crees que estas elecciones permitirán dar un paso adelante para mejores relaciones entre estos tres actores? A ver, yo voy a también comenzar diciendo que esto que voy a decir es muy, muy personal. No me voy a retrotraer a la época escolar, pero sí decir que yo tenía como un poco más de expectativas, ¿no? A partir de lo que hemos vivido el último año, ¿no? O sea, la tragedia sanitaria, económica, ¿no? Yo pensé en algún momento que podía
hacer que esta campaña electoral fuera un poco diferente, ¿no? O sea, que ciertos temas se volvieran como más urgentes de discutir y que estuviéramos considerando, por ejemplo, en qué cosas ha fallado el Estado peruano y hay que, digamos, cambiarlo, reformarlo, ¿no es cierto? Esto que yo insisto, ¿no? Señalar ciertas responsabilidades, pero la verdad es que creo que el proceso electoral ha quedado un poco corto con relación a esa expectativa, ¿no? Mi impresión es que por lo menos a nivel de los candidatos, que serían los primeros en tener que levantar esos temas, no hay mucho interés, ¿no es cierto? Y me parece que desde la ciudadanía todavía no hemos encontrado algunos mecanismos para conducir las elecciones en esa dirección, ¿no? Las campañas electorales, los procesos, tiene que ver con lo extraña que ha sido también esta campaña electoral, ¿no es cierto? Donde prácticamente los espacios han sido como mucho más limitados. Entonces, nada, eso, ¿no? Yo tuve en algún momento la expectativa de que íbamos a discutir de otras cosas, ¿no es cierto? Que íbamos a, por ejemplo, discutir seriamente el tema de la reforma del sistema de salud en este país, porque no dio la talla, ¿no es cierto? No dio la talla para la crisis sanitaria, pero no se dio, por lo menos no se dio hasta este momento. Todo está perdido, ojalá que no, ojalá que por algún lugar, de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que emerja de estas elecciones sea un gobierno, un congreso que pueda medianamente de salud plantear alguna de estas cuestiones y por lo menos no retroceder. Ahora, honestamente creo que estamos 50-50, creo que es posible algún desenlace medianamente positivo, pero también es posible que vivamos 5 años más de inestabilidad y falta de voluntad y de compromiso para atender los problemas críticos, ¿no? Y nada, ¿qué podríamos hacer los ciudadanos? Creo que insistir en lo que ha salido en la conversación, ¿no? Creo que el voto con mayor conocimiento es el voto que puede marcar la diferencia, ¿no es cierto? Saber qué cosa ofrecen los candidatos, qué cosa es posible, razonable, legal, y creo que eso todavía falta mucho por conseguirlo. ¿Qué podrían ustedes pensar? ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser los mejores contenidos, la información que los maestros podrían transmitir a sus alumnos en el contexto electoral? Bueno, quería primero como agarrarme un poco lo que dijo Jorge, porque me pareció súper interesante de que todos esperábamos más de estas elecciones. De verdad que sí. No solo por la pandemia del COVID-19 y todo el tema de salud y economía, sino también en el sentido de que después de las marchas multitudinarias que vimos el año pasado, creeríamos que se habría dado cuenta la ciudadanía que hay formas de regular a los gobernantes, y una de esas es justamente haciendo rendición de cuentas, saliendo a las calles o expresando nuestra opinión. Entonces, a partir de esa experiencia, creo que todos esperamos que en estas elecciones haya una ciudadanía más activa para pedir que ciertos temas entren a la mesa y se discutan. Y como dice Jorge, en verdad no hay voluntad desde los candidatos y las candidatas de hacerlo, ¿no? Entonces, yo también esperé mucho más de estas elecciones y esperé que haya una ciudadanía más activa pidiendo ciertas cosas, ¿no? Y lo otro, sobre qué temas deberíamos elegir, ¿no? En el colegio, qué temas se deberían enseñar. Primero hay una idea. En este contexto en particular y sobre el proceso de elecciones que estamos viviendo. Sí, primero una idea que me quedó y que no quisiera que se acabe el evento sin decirla es que a pesar de que haya mucho descontento en la política y queremos que todos se vayan, la otra vez leí algo así como que en la política no existen sillas vacías. Entonces, los cargos públicos siempre van a ser ocupados por alguien. Y la única manera en que nos aseguremos de que
pueda ser ocupado por alguien que queremos, como hemos mencionado, el voto como rendición de cuentas, el voto como ajustar, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto creo que es importante presionar un poco más el hecho de responsabilidad cívica, porque me parece que es una de las cosas que hemos dejado muy atrás, ¿no? Ya no se habla de los cursos de cívica. Y otro es presionar también los cursos de historia y los cursos de ciencias sociales, ¿no? Muchas veces los ponemos todos juntos en un paquete. En mi caso era como ciencias sociales y eso era historia y eso era cívica y eso era absolutamente todo. Pero quizás presionar un poco más estos temas, ¿no? Especialmente, uno, el tema de historia, porque a partir de la historia, como le han dicho muchas personas, ¿no? Es que podemos evitar repetir ciertos errores. Entonces me parece que las ciencias sociales, que son dar la historia de manera crítica, son clave en contextos como estos. Y otra es enseñar temas de cívica, ¿no? Porque el Estado peruano se siente súper lejano. Al no tener un Estado a veces tan presente, en el sentido de que las escuelas a veces son mala calidad, la salud no nos alcanza para todos, etcétera, sentimos que el Estado peruano no está tan presente y parece un actor súper lejano a nosotros, que no lo es, ¿no? El Estado está presente en toda nuestra vida, entonces quizás enseñar la importancia que tiene los recursos del Estado y enseñar la importancia que tiene quienes los administran es importante en contextos como estos, ¿no? Tu micrófono, Natalia. Decía que ese tema es fundamental, Alejandra, el que tú has mencionado, el tema de la cuestión pública, de la cosa pública. De los recursos públicos y cómo ese es otro asunto que también se puede aprender desde la escuela, porque desde la escuela los estudiantes tienen relación con los bienes públicos, desde la misma escuela, los materiales educativos que dota el Estado. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede desarrollar desde la escuela, Jorge, tú que además eres profesor, esta relación con... Y hemos hablado de la autoridad, de la cuestión pública, el respeto de los bienes públicos que son de todos y que deben beneficiar justamente a todos y no hacer un uso abusivo de estos bienes públicos. Claro, ese es un tema central, ¿no? El tema de cómo se construye esto que venimos conversando, ¿no? La responsabilidad como colectivo, como comunidad, ¿no? Que se expresa en bienes públicos, ¿no? El término de bienes públicos alude pues a algo que no le pertenece a una persona en particular, sino nos pertenece a todos, ¿no? Ahí la sensación que tengo es la sensación más bien de evitar como ciertas contradicciones, ¿no? O sea, me parece que es fundamental para desarrollar ese identificación con lo público, ¿no es cierto?, que las escuelas pues tengan un mínimo de infraestructura, ¿no es cierto?, para que pueda darse el proceso educativo en condiciones, en las mínimas condiciones que se necesita para que eso funcione, ¿no? Entonces creo que el Estado tiene que poner, digamos, un énfasis muy particular en efectivamente demostrar que es capaz de proveer de esos bienes públicos y de esos servicios públicos de calidad, ¿no? Creo que eso es clave para que se desarrolle cierta vinculación a eso. De lo contrario, creo que lo que priman son las salidas individuales, las salidas muy parciales, ¿no? Dos cositas chiquititas nomás, Natalia. Me quedé pensando en tu pregunta sobre qué pueden hacer los maestros en esta coyuntura electoral. Hemos dicho muchas cosas, pero una cosa más que no quisiera que se me quede, digamos, sin decir, es vivimos una época donde de ¿cómo se dice?, de las noticias falsas, ¿no es cierto? Creo que ese es un tema que la escuela tiene que trabajar con mucha seriedad, ¿no? No es bueno para la comunidad, para el país, ¿no es cierto?, discutir sobre cuestiones que contradicen cualquier tipo de evidencia, cualquier tipo de experiencia, cualquier tipo de evaluación y darlas como válidas, ¿no? Creo que eso en la escuela es fundamental para darle un poco la pelea a esta idea de las noticias falsas y a esta posibilidad que hablamos como de la posverdad, ¿no es cierto?, donde prácticamente ya no tenemos nada más de qué discutir, porque
Tú dices que es de día, yo digo que es de noche, y listo. No hay punto de referencia, no hay punto de contraste. Para ir cerrando la conversación que hemos tenido, entonces, haciendo algunas conclusiones, a todo lo que ustedes se han referido, y especialmente esto último, tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no es cierto? Tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico que debe ser fomentado desde la escuela, y que solamente es posible desarrollar este pensamiento crítico en la medida en que desde muy chicos en la escuela los maestros las maestras permitan el desarrollo de la participación de los alumnos, en la toma de decisiones dentro de la escuela, del desarrollo de la responsabilidad de los alumnos frente a los bienes que se encuentran en la escuela, ¿no es cierto?, de la función que deben cumplir los maestros como funcionarios públicos dentro de la escuela, cumpliendo con los horarios, con las normas, con el dictado de las clases, ¿no? Y que todos estos aprendizajes que se dan en realidad en las relaciones que se establecen entre docentes y alumnos son las bases que sientan luego las bases que se sientan en la vida de los estudiantes para el desarrollo de una ciudadanía más activa a lo largo de su vida. Es por eso que la escuela es un lugar fundamental, pero así como que tiene que ver, como se habla de estos aspectos de la democracia y el desarrollo de la ciudadanía, también en la escuela se desarrollan otras aptitudes, ¿no? Que complementan a la formación de la ciudadanía, y recordando lo que nos decía Estela al comienzo, tiene que ver con el desarrollo de la empatía por las personas, por saber vivir y tolerar las diferencias entre las personas, porque todas estas conductas y estos aprendizajes tienen su núcleo formativo en la escuela, y esperamos que podamos superar este momento de crisis, que la escuela siga funcionando, brindando el servicio educativo a los estudiantes, y que en unos meses nos podamos reunir para evaluar los resultados de las elecciones y pensar que todavía es posible un Perú que se desarrolle en el marco de la ley, donde los derechos de las personas son reconocidos y donde la labor de los maestros termina siendo fundamental para la formación de la ciudadanía. Queremos agradecer a todos los que nos han acompañado esta noche. Quiero agradecer a Jorge Aragón, que es profesor de la Universidad Católica del Perú y investigador del Instituto de Estudios Peruanos, a Alejandra Alegre, que es politóloga egresada de la Pontificia Universidad Católica, a Estela, que nos acompañe para la despedida, y decirles que en un mes estaremos con un nuevo webinar dirigido especialmente a los docentes para seguir tratando temas relativos al desarrollo de la ciudadanía en el Perú, y poco a poco nos iremos involucrando en temas mucho más pedagógicos. A todos por estar con nosotros, muchas gracias.